Bueno, mis estimados, con las muy buenas noches para ustedes, un abrazo y un agradecimiento muy especial por su puntualidad y por estar ya conectados en esta sesión. Saludamos muy atentamente, aunque con algunos ya nos hemos saludado de manera anterior. Jenny Alejandra, Elkin, Alejandro, Claudia, Emily, Viviana, Sara, Alicia y a todos los que se van conectando, un saludo bastante fuerte, muy especial. Desear lo mejor para ustedes, que todo sea bastante positivo en sus vidas y en agradecimiento a ustedes, por supuesto, por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la sesión. Solicitamos las autorizaciones necesarias para proceder con la grabación de la sesión para fines eminentemente académicos y de consulta para los interesados, por favor, para que nos autoricen la grabación. Perfecto, gracias Jenny por la reacción. Vale, mil gracias. Damos la bienvenida también a las personas que se van conectando. Nuevamente reiterarles los dos acostumbrados favores de siempre. Las personas que deseen intervenir, por favor, hacen uso del micrófono. Abrimos y hacemos la participación. Y mientras estamos en la presentación, para que por favor nos apoyen con la aceptación de las personas que van entrando a la sala, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, me permito compartir con ustedes la presentación general de hoy con la correspondiente agenda de trabajo, con el objeto de que tengamos una sesión bastante ejecutiva y precisa y muy productiva. Entonces, reiterarles nuevamente a todos la bienvenida y solicitarles por favor nos confirmen si es visible la presentación, por favor a través de voz, si es visible la presentación, si el audio está ok, por favor me confirma. Sí, señor, se puede evidenciar. Vale, vale, mil gracias. Entonces, ya estamos en la pantalla con nuestra presentación. Recordarles o reiterarles nuevamente los datos generales: el tecnólogo en gestión integral del transporte en modalidad virtual con ficha grupo 318-6176. Y estamos en desarrollo de nuestro proyecto formativo, simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Estamos adelantando el componente técnico de la fase 3 de ejecución. Reiterarles, este proceso de formación tiene 4 fases más la inducción. Ya ustedes, o la gran mayoría de ustedes, han cursado y aprobado la inducción, fase 1, el componente técnico de la fase 2, y ya estamos en desarrollo del componente técnico de la fase 3. Ustedes todavía cursando de fase 2, el componente de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y en el próximo mes todo el tema de cultura física o educación física también con 48 horas. La agenda de trabajo para hoy: el saludo de bienvenida, una introducción, una información general. Vamos después con el punto 2, que vamos a fundamentar 2 evidencias. La primera, tal y como lo habíamos anotado la semana inmediatamente anterior, requiere que ustedes realicen o que se realice una presentación sobre métodos de pronóstico de la demanda, pero realmente es una evidencia que pide un componente bastante interesante y fuerte sobre nomenclatura andina en cuanto a clasificación arancelaria. Por lo tanto, y de una vez les dejo de manera detallada con la información, eh, habíamos acordado, habíamos concertado de que, porfa, para que nos ayuden con el ingreso de las personas, me escriben al grupo para que alguien nos ayude, porque teníamos personas en la sala de espera, por favor. Bien, entonces, reiteramos, para esta evidencia vamos a hacer una socialización, vamos a hacer una presentación general, voy a dar unas bases muy importantes de lo que es la nomenclatura andina y todo el tema de clasificación arancelaria, y compartiré con ustedes al grupo de apoyo a través de WhatsApp una presentación en la cual ustedes podrán colocar sus datos de ser necesario o de requerir o de querer amplificarla o ampliarla. Lo podrán hacer, o de lo contrario estará prácticamente lista para que ustedes puedan disponer de ella para la presentación de la evidencia que corresponde. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer de una vez la socialización de la segunda evidencia para que ustedes la puedan trabajar en lo que resta de la semana, mejor dicho, hasta el próximo martes sin ningún inconveniente,
puesto que es un tema complementario y es una actividad interesante que debe desarrollarse de manera individual, y es la realización de una historieta sobre variables de mercado. También he traído un ejemplo de algunos aprendices con el objeto de que ustedes tengan como una guía, una visión de qué es lo que se pide exactamente dentro de esa segunda evidencia. Yo repito y reitero y les confirmo a todos, la primera evidencia, haremos la explicación, socialización, que es lo que nos interesa, y les enviaré de manera inmediata un documento de soporte a través del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan disponer de ella y por supuesto puedan utilizarla de la mejor manera a fin de que puedan presentar su evidencia. La segunda, sí se socializará las variables de mercado, o lo más conocido como variables de mercadeo o mezcla de mercadeo, para que ustedes la puedan desarrollar, puesto que es una evidencia que requiere de su creatividad y su realización. En el punto 3 haremos la valoración de los aprendizajes, resolveremos dudas, preguntas e inquietudes y finalmente pues tendremos las conclusiones o cierres ya acostumbrados. Recordarles, estamos en el desarrollo del componente técnico de la guía de aprendizaje número 4. Tiene una duración total de 432 horas, es decir, pasa a la siguiente vigencia. A este servidor en las competencias técnicas y específicas le corresponden 288 horas. En la parte transversal serán 96 horas, que como ya lo hemos anotado, se verán el próximo año entre febrero y marzo, y que corresponden al tema de investigación y al tema de derechos fundamentales en el trabajo. Y también deberán resolver 48 horas del componente de bilingüismo, para que ustedes lo tengan como muy, muy fresquito ahí. Siempre lo reiteramos en cada uno de los encuentros. Nuevamente, insistirles en la necesidad de que ustedes apropien y dispongan muy bien de los contenidos que tiene la plataforma y el proceso de formación. Entonces, ustedes despliegan la actividad de proyecto 4. Ahí está el material de formación y básicamente vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con pronóstico de necesidades. Como ustedes pueden observar en pantalla, ahí la última es la evidencia de la presentación, que es la que dejaremos lista para montar hoy mismo. Y en la parte de abajo ya estará la historieta que ustedes van a construir de aquí hasta el próximo martes. Una historieta muy corta, donde ustedes con su creatividad especifiquen y definen las variables de un proceso de mercadeo. El material de apoyo está disponible en el MS en completitud 24/7 para que ustedes lo consulten. Justamente el acceso es tal y como se muestra en pantalla. Luego pueden dar el material de apoyo y para efectos de lo que nos corresponde en estas evidencias hay que hacer la apropiación de la oferta-demanda, tipos de mercados, tipos de consumidores, análisis de oferta, que básicamente nos lleva a complementar la mayoría del componente formativo para la presentación de las evidencias, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la información general, que es el primer punto, quiero comentarles de que a hoy corte 12 del día está todo debidamente cargado y evaluado. Está todo debidamente retroalimentado, lo que corresponde a este servidor. En la plataforma LMS Sayuna ya no hemos tenido mayores dificultades con el acceso, entonces no hemos tenido situaciones ni reportes negativos al respecto para que ustedes lo vayan verificando. Y de igual manera también se ha recibido evidencias de parte de las personas que están en el proceso de colocarse al día, obviamente con las consideraciones del caso y después de revisar las justificaciones y soportes presentados. Entonces el proceso se viene desarrollando con bastante normalidad. Comentarles a ese respecto, dejo de compartir para efectos de que no tengamos inconvenientes con el tema de derechos de autor, comentarles que en cuanto al foro, al primer foro que corresponde a esta guía de aprendizaje 4, a la fecha han hecho su intervención 25 personas, pero hay algunas que no han desarrollado de manera oportuna la intervención a las participaciones de compañeros. Particularmente Geraldine Bonilla, le falta comentar las apreciaciones de algunos compañeros. Lo propio Linda Lorena Lavao, Bahamón, también Emily Sánchez Méndez. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, porque es parte complementaria de la evaluación o valoración, que ustedes comenten por lo menos a 3 compañeros, ¿de acuerdo? En cuanto a la evidencia de la infografía de actores de la cadena de suministro,
hasta hoy a mediodía habían hecho la entrega y se ha calificado y retroalimentado a 24 personas. En cuanto a la evidencia de la bitácora de la visita virtual, en este caso a la cadena de suministro, específicamente para el operador de Mercado Libre, se recibieron y se evaluaron satisfactoriamente también a hoy mediodía 22 personas, y de esta última evidencia se han recibido 3 evidencias, a pesar de que habíamos informado de la posibilidad de desarrollarla hoy en conjunto. Sin embargo, 2 son aprobatorias y una no es aprobatoria, que corresponde a Jason Nicolás Beltrán, por cuanto cargó un soporte que no corresponde a la evidencia, cargó una actividad de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, pues está la retroalimentación necesaria y la habilitación de un nuevo intento, para que por favor tengamos precaución y podamos resolver a la mayor brevedad posible la situación que les estoy comentando. Dudas, preguntas, inquietudes, por favor, para que nos lo hagan saber. Los Señor escuchamos. instructor, la actividad de bienestar que no se pudo llevar a cabo en días pasados se reprogramó. Está en proceso de reprogramación, no nos han compartido todavía fechas específicas. Apenas tengamos información, les estaremos comentando. Lo que sí hemos solicitado a Bienestar es que por favor nos informen con la debida anticipación, con el objeto de que no tengamos que tener alguna interrupción muy fuerte. Pero está en proceso de reprogramación, les informaremos en cuanto sea posible. Muchas gracias. Vale, perfecto. En este momento les voy a compartir la presentación base sobre Nandina al grupo. Está en PowerPoint para que ustedes puedan hacer o hagan las adecuaciones que consideren necesarias y pertinentes, ¿de acuerdo? La presentación se llama Evidencia Presentación Nandina 2025 y se titula Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común N Andina. Entonces, ojalá cargue, dijeron por ahí. Al finalizar, compartiré la otra presentación, que es con la que estamos adelantando todo el proceso de formación. ¿Me confirman, por favor, si en el grupo es visible y pueden descargar la presentación en PowerPoint, por favor? Sí, señor, es visible. Vale, perfecto. Entonces, si gustan, para que vayamos a la par, ustedes pueden hacer uso de la presentación. Está prácticamente terminada. Si alguien quiere adicionar algún dato complementario o de soporte, lo puede hacer sin ninguna dificultad. De lo contrario, simplemente bastará con colocar sus datos personales y subir esa evidencia en el espacio correspondiente. Ahora me permito hacer el avance del proceso y posteriormente a este avance haremos la explicación de cada una de las diapositivas que acabo de compartir con ustedes, con el objeto de que ustedes tengan claridad sobre este importante tema. Entonces, reitero para todos, la evidencia que vamos a desarrollar en este momento es la que ustedes miran en pantalla y se llama presentación sobre métodos de pronóstico de la demanda, pero de acuerdo a la guía de aprendizaje nos pide de manera muy puntual y muy explícita que se haga una explicación general y de los aspectos de mayor relevancia sobre la nomenclatura arancelaria andina. Debo comentarles también que de las evidencias que se recibieron hay una evidencia donde solamente colocaron temas relacionados con presentación sobre métodos de pronóstico de demanda, y a pesar de que está bien, pues la valoración no fue lo suficientemente alta porque no se cumplió con el requisito que pide la guía de aprendizaje, y es que se hable del tema de nomenclatura andina, ¿de acuerdo? De ahí que las personas que de pronto subieron la presentación y les faltó el componente y la quieran mejorar o mejorar la valoración o calificación, nos lo hacen saber y con mucho gusto habilitamos un siguiente intento. Bien, vamos entonces al tema de la guía de aprendizaje específicamente. Entonces, para esta actividad de presentación sobre métodos de pronóstico de la demanda, nos dice que ustedes pueden utilizar un formato en PowerPoint o cualquier aplicación que les sirva para tales fines. Puede ser Prezi, Canva, Novio, en fin, cualquiera de las herramientas que les pueden apoyar. Y lo ideal es que ustedes dejen o se haga o se construya una presentación
que permita realizar una exposición de manera muy importante. Debe tener simbología, signos, imágenes, animaciones, texto. Debe ser un tanto interactivo, debe ser un tanto atractivo y por supuesto debe cumplir el objetivo de captar la atención del espectador y por supuesto transferir el conocimiento. En ese orden de ideas, dice la guía de aprendizaje de que debemos tener muy en claro y que apoyados en todo el material de apoyo que tiene la plataforma y que se relaciona con pronóstico de necesidades, hay que realizar esa presentación para una exposición específicamente en diapositivas que den cuenta o donde se incluya un resumen de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria, en este caso N andina o la nomenclatura arancelaria andina. Hay que tener en cuenta que también dice la guía de aprendizaje que para esos efectos hay que hacer una interpretación de esa nomenclatura y esa nomenclatura está distribuida en 5 anexos. Esos 5 anexos también están disponibles dentro de la plataforma. Sin embargo, para facilitar la labor de estudio y de consulta, también voy a proceder a compartirla inmediatamente terminemos esta parte en el grupo de apoyo a través de WhatsApp, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que dice que para efectos de la presentación no deben hacerse más de 16 diapositivas, sin embargo es una indicación que de ser necesario no vamos a tener en cuenta, puesto que si alguien quiere hacer una aproximación un poco más generosa, un trabajo un poco más generosa, estaría en el derecho de hacerlo, no hay ninguna dificultad, no restaría absolutamente nada en la valoración. Sin embargo, vuelvo e insisto, con la presentación que les he compartido será suficiente. ¿Cuál es el producto a entregar? Una presentación en diapositivas, PowerPoint o similares, de aproximadamente 16 diapositivas y deberá cargarse dicha presentación con sus datos, por favor no olviden colocar sus datos, en el espacio que se llama presentación sobre métodos de pronóstico de la DEM. Ahora bien, vamos a fundamentar este importante tema y pedimos a todos su atención. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, por favor nos lo hacen saber, con el objeto de que podamos todos estar como muy al tanto de esta importante temática que reitero es de bastante consideración o es de bastante relevancia en el quehacer. Voy a empezar a enviar los anexos de lo que es la nomenclatura andina, como les digo, si desean profundizar o algo por el estilo, resulta de mucha importancia. Voy a irlo enviando de a pocos porque son varios adjuntos y al reunirlos ustedes van a tener en detalle las consideraciones de lo que es la nomenclatura arancelaria andina, ¿de acuerdo? Entonces, como vuelvo y repito, pues ya el documento que les he compartido es la presentación de ellos o los datos de mayor relevancia, pero sí es un material de mucho apoyo que les va a servir mucho cuando se les ofrezca hacer clasificación o verificación del código que corresponde al arancel o a la clasificación arancelaria de una mercancía. Ya he subido 3 de 5 archivos, estoy subiendo el cuarto y procedo a subir el último y quinto para que ustedes lo tengan también a disposición a través de este medio, aunque vuelvo y repito, en la plataforma también está disponible. Perfecto, hemos cargado los 5 archivos para que por favor me confirmen si llegaron hasta el destino del grupo, por favor. Excelente, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces vamos a explicar la temática y posteriormente explicamos la presentación que les he compartido. Si ustedes gustan, pueden hacer un compilado entre esta presentación que compartiré después y la que ya está en los grupos. Bien, ¿qué es andina o N-andina? Básicamente es la nomenclatura arancelaria común de la Comunidad Andina de Naciones y se define como un sistema de 8 dígitos basado en el sistema armonizado SA internacional. Explico qué es el sistema armonizado. No es otra cosa que el sistema de codificación de mercancías universalmente aceptado. Es decir, es aquel sistema que permite que cada mercancía tenga un código específico con el cual pueda ser identificado en cualquier parte del mundo, independientemente del idioma, de la cultura, de las tradiciones, del tipo de negociación, del tipo de comercio, de los aliados comerciales que tenga. Es decir, la clasificación arancelaria del sistema armonizado aplica para absolutamente todas las mercancías y todos los países del mundo. Es universalmente aceptado puesto que lo
han adoptado o han apropiado el grueso de los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, particularmente. Pero en términos generales recoge más del 90% del total de los países del mundo. Por lo tanto, es aplicable absolutamente a todos. ¿De acuerdo? ¿Qué permite un sistema armonizado? Ya sea el global o internacional, es decir, el SA, o ya sea el N andina, que es la nomenclatura arancelaria específica para la Comunidad Andina de Naciones. Permite, primero, identificar una mercancía. Segundo, clasificar una mercancía. Tercero, codificar un producto de tal manera que se facilite el comercio exterior. Para el caso de N andina, esa clasificación se basa en el sistema internacional, pero es aplicable en la actualidad para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿De acuerdo? Es aplicable para ellos, puesto que los 4 países han decidido seguir trabajando bajo N andina. El único país que ya no es miembro y que no acepta la clasificación N andina, sino que se rige por el sistema armonizado, en la actualidad es Venezuela. ¿Qué busca esta clasificación o esta nomenclatura arancelaria? Básicamente armonizar el comercio dentro de la región andina, es decir, hacerlo más rápido, más fluido, más identificado, mucho más controlado y más seguro. Y obviamente opera tanto para la región andina, para los países que conforman la comunidad andina, como con el resto del mundo o con los socios o aliados comerciales con los que se desarrollen actividades de transporte, comercio internacional, trámites aduaneros. ¿Qué permite tener un sistema armonizado? Permite, primero, la recopilación de datos estadísticos, segundo, la aplicación de impuestos y tercero, el cumplimiento de regulaciones, normativas o legislaciones. Por lo tanto, hace que el comercio internacional y el transporte internacional sea más seguro y más controlado. Esos son los objetivos y eso es básicamente, en resumen, lo que quiere decir N andina. Como lo anotábamos hace 8 días, ¿qué tiene que ver esto con pronósticos de demanda? Sencillo, que al tener una codificación muy clara y muy precisa de los productos, sabemos qué productos se demandan y qué productos se ofertan, es decir, qué productos quieren o necesitan los mercados y los clientes y qué productos produce o tiene o desarrolla cada una de las naciones o países. Básicamente esa es la relación de por qué en esta evidencia se pide un apartado importante de N andina. Veamos algunas características. Entonces, hemos dicho que es un sistema de codificación. Por lo tanto, para N andina se utiliza un código numérico de 8 dígitos. No se olviden que los 6 primeros dígitos siempre será la subpartida del sistema armonizado, es decir, el sistema internacional. Siempre los 6 primeros van a coincidir en cualquier parte del mundo. Los 2 últimos, es decir, en este caso los dígitos 7 y 8, son los específicos para N andina y cuando se le agrega 2 dígitos adicionales, es decir, 10 dígitos, es el arancel o el código arancelario de un país, ¿de acuerdo? Entonces, 10 dígitos es de un país, 8 dígitos, en este caso es N andina, y el sistema armonizado internacional son los 6 primeros dígitos. Repito, los 6 primeros dígitos nunca van a cambiar, independientemente del país, idioma, religión, creencias, cultura, puesto que es la base internacional de codificación de un producto. Segunda característica, se habla de una base internacional, es decir, se basa en ese sistema armonizado, hemos dicho los 6 primeros dígitos, y ese sistema armonizado lo que hace es designa y codifica las mercancías. Por lo tanto, ese es un estándar global o mundial o universal para clasificar productos que tienen objeto o que tienen por objeto ser comercializados, es decir, comprados, vendidos, intercambiados, entre otros. ¿Cuál será la finalidad del sistema armonizado y de N andina? Básicamente crear un lenguaje común, eso está entre comillas en la presentación, con el objeto de que el comercio sea más fluido, ayuda mucho a los importadores, a los exportadores y a los administradores o apoyos de aduanas, con el objeto de que toda mercancía que es objeto de transporte y comercio internacional sea fácil de identificar, sea fácil de clasificar y esa identificación y clasificación sea universalmente aceptada, en este caso en la comunidad andina y a nivel internacional. Entonces, si estamos en Europa o en Estados Unidos y vemos un código de 8 dígitos, ya sabemos que por la nomenclatura corresponde a N andina y es un producto que tiene de alguna manera el cumplimiento de la regulación de la norma comunitaria andina y por lo tanto es un producto aceptado en la región y que puede ser objeto de comercialización internacional con cualquier país miembro o socio. Dos características adicionales. La primera, facilita las regulaciones, es decir, ayuda a determinar los aranceles aplicables. No se olviden que los aranceles no es otra cosa que una medida
que busca colocar una especie de impuesto a un producto que puede ser objeto de comercio internacional, ya sea para proteger el mercado o ya sea para potenciar la producción interna o regular las importaciones y exportaciones. Adicionalmente, también sirve para definir montos de algunos otros impuestos, por ejemplo, el IVA. Entonces, hay productos que son objetos de exportación o importación que están exentos de IVA, hay otros que tienen el 9, otros que tienen el 10, otros que tienen el 15, otros que tienen el 19. ¿Qué pasa? Con los aranceles o con el arancel de un país, ¿de acuerdo? Con el código arancelario se puede definir qué tipo de beneficios tiene o qué tipo de obligaciones tiene una mercancía para ser introducida o para ser sacada de un país determinado. Una quinta y última característica, sus partidas nacionales, es decir, que los países que son miembros, en este caso de la CAN, CAN quiere decir Comunidad Andina de Naciones, pueden añadir los dos últimos dígitos, es decir, ya no sería una nomenclatura de 8, sino de 10 para crear subpartidas nacionales, lo hemos explicado anteriormente. Es decir, si ustedes consultan el arancel aduanero colombiano, ese arancel viene con 8 dígitos. Entonces, reitero, los 6 primeros son universalmente asimilados y corresponden al sistema armonizado internacional. Los 8 primeros serán los de Comunidad Andina de Naciones y los 10 dígitos ya será el arancel específico para ese producto en Colombia. Cuando no existe de alguna manera la codificación completa con 10 dígitos, se complementa, en el caso de Colombia, con 2 ceros al final, para que quede la nomenclatura de 10 y sea aplicable como un producto o una codificación arancelaria nacional. Eso para que por favor lo tengan en cuenta, ahorita vemos algunos ejemplos. Mientras tanto, vamos con un ejemplo de N andina, es decir, de nomenclatura andina. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí una codificación, dice 39, 26, 90, 90, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente del país, de la comunidad andina donde estemos, o independientemente del país donde estemos, siempre el 39, 26, 90, es decir, los primeros 6 dígitos van a ser idénticos. Mientras que el 39, 26, 90, 90 será idéntico para los 4 países que conformamos o que estamos vigentes en clasificación arancelaria de Comunidad Andina de Naciones o N andina. ¿Qué es ese producto? Cuando usted reciba un 39, 26, 90, 90, básicamente es un poste de fibra de vidrio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace o cómo se entiende la clasificación? Tal y como lo muestra la presentación. Entonces, la clasificación 3926, es decir, los 4 primeros dígitos que ahorita vamos a explicar en detalle qué significa cada par de dígitos, quiere decir que son artículos de plástico no especificados, ¿de acuerdo? Si ya no cogemos solamente el 3926, sino el 392690, ya sabemos que será un artículo de plástico no especificado, probablemente un poste de fibra de vidrio. Y si ya cogemos el código completo, es decir, el 39, 26, 90, 90, será un poste de fibra de vidrio para la Comunidad Andina de Naciones. Esa es la forma de clasificar las mercancías con código arancelario. Ese básicamente es en resumen de manera como muy rápida. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, esto se divide cada 2 dígitos. Los 2 primeros dígitos siempre serán el capítulo, ¿de acuerdo? El capítulo donde se ubica un producto. En los documentos que les acabo de compartir en el grupo, ustedes van a encontrar el capítulo. Si buscan el capítulo 39, entonces encontrarán de qué se trata todo ese capítulo y muy seguramente ahí están los artículos de plástico no especificados, ¿de acuerdo? O artículos de plástico. Y cada 2 va definiendo de qué se trata, ¿de acuerdo? Entonces, los 2 segundos dígitos pues serán el subcapítulo, los 6 primeros dígitos ya serán la partida arancelaria internacional o subpartida del sistema armonizado y los 8, es decir, completos, ya para decir que es un poste de fibra de vidrio, será la clasificación o la subpartida de N andina o de nomenclatura andina para este producto. Esa es la forma como se trabaja. ¿Por qué les compartí los documentos? Porque realmente de lo que se trata es que cada uno de nosotros comprendamos de manera muy precisa cómo se conforma un código arancelario y qué significa. Aquí está el detalle. Seguimos con el mismo ejemplo. Entonces, el 39 decimos que es el capítulo. Si consultamos el sistema armonizado, el capítulo 39 se llama Plásticos y sus manufacturas, ¿de acuerdo? Ahora sí cojamos los siguientes 2 dígitos, es decir, 39 es el capítulo más el 26. Entonces, el 39 ya sabemos que es plásticos y sus manufacturas. El 26 ya es una desagregación un poco más específica del producto. Entonces, será
plásticos y sus manufacturas, las demás manufacturas del plástico y las demás manufacturas de materias de las partidas. En este caso, de la 3901 a la 3914, ¿de acuerdo? Es decir, el sistema armonizado nos va permitiendo hacer más específico la clasificación de un producto para saber realmente qué es. Entonces, 39 ya sabemos que era solamente plástico y sus manufacturas. 3926 serán las demás manufacturas del plástico, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos con los 6 primeros dígitos. Entonces ya tenemos el capítulo 39 más el 26, que es la partida, más el 90, que en este caso ya sería el sistema armonizado, y el 90 lo que le agrega a la descripción anterior es las demás manufacturas de plástico. Por lo tanto, hasta ahorita tendríamos plásticos y sus manufacturas, las demás manufacturas del plástico, las demás manufacturas del plástico especificados en la parte anterior. Y ahora sí, cojamos el código completo para N-andina. Por ejemplo, el 39 26 90 90. Para N-andina será poste en fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si usted necesita colocar este producto, no se olvide que en los documentos de transporte o de importación o exportación usted debe colocar el nombre específico de acuerdo al arancel. Por lo tanto, cuando usted vaya a comercializar, no solamente debe colocar poste de fibra de vidrio, sino que deberá colocar 39, 26, 90, 90, plásticos y sus manufacturas, las demás manufacturas del plástico, postes de fibra de vidrio. Eso deberá colocar, entonces usted ya va a tener muy claro que lo que va a importar, exportar o transportar serán esos postes de fibra de vidrio con ese código, ¿de acuerdo? De eso se trata la N-andina o la clasificación arancelaria. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Algo que resolver antes de avanzar, por favor? Señor instructor, yo me imagino que hay como una guía o un compilado de todo el significado de los códigos y todo eso, ¿cierto? Porque es que es muy largo. Correcto, es bastante extenso y como ustedes pueden observar, es un tema que es imposible de aprenderse, digámoslo de alguna manera, ¿no? Siempre se utilizan guías, por eso les he compartido de manera muy detallada la subdivisión en 5 adjuntos de todo lo que es el arancel, aunque el arancel, pues inmediatamente sale un nuevo producto, él se va actualizando, ¿de acuerdo? O un cambio, una mejoración, un mejoramiento de un producto o una mejora en las acciones de un producto de los derivados, él va cambiando y se va complementando. Sin embargo, la compañera dice, debe existir un manual de clasificación arancelaria. Y en efecto existe ese manual de clasificación arancelaria. La versión actualizada es del año 2023 y permite a los usuarios aduaneros y del transporte de comercio y de logística tener como mucha precisión de cómo debe hacerse la clasificación arancelaria paso a paso. Ese documento, en el caso de Colombia, lo maneja la autoridad aduanera colombiana, que es la encargada de todos estos trámites, es decir, la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y les acabo de compartir el manual de clasificación arancelaria vigente, que es el 2023, al grupo de apoyo o de WhatsApp. Me confirman, por favor, si lo pueden mirar. Al estudiar ese manual, ustedes estarían en condiciones de hacer clasificación, ¿de acuerdo? Siga, Linda Lorena, por favor. Buenas noches, señor instructor. Una consulta, o sea que con este número de aranceles es también el que utilizan para ellos hacer, digamos, los manifiestos y las remesas para que lo poder transitar esa mercancía. Sí, señora, es correcto. Es decir, toda mercancía que es objeto de transporte o de comercialización internacional debe llevar la codificación específica, lleva el nombre exacto de acuerdo a la partida o subpartida arancelaria, y eso permite la identificación y, por supuesto, los trámites de transporte con sus documentos, remesas con sus documentos y legalización, ya sea de importación o exportación. Por eso es tan importante. Ok, vale, señor instructor, muchas gracias. Ok, con gusto. Me confirman, por favor, si pueden visualizar y si es descargable el manual. Sí, señor. Señor instructor, Vale, siga, discúlpeme. por favor. Usted dice que a nivel colombiano este manual lo maneja la DIAN, pero Correcto. ¿quién hace las actualizaciones a nivel mundial o...? Perfecto. Vamos en orden. Entonces, a nivel de Colombia, las actualizaciones las hace la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en este caso es la DIAN, quien es la encargada de la función aduanera en el país, ¿de acuerdo? Para efectos de comunidad andina, eh, cuando se requiere hacer una actualización del sistema armonizado, en este caso de N andina o nomenclatura andina,
se hace a través de reuniones periódicas conjuntas de la Comunidad Andina de Naciones. Ellos tienen una secretaría técnica y hacen las actuaciones o las actualizaciones del caso. El tema es que esas recomendaciones se transfieren a cada uno de los países para que cada país apropie las actualizaciones a las que haya lugar, en razón a que no tenemos un sistema homogenizado de entre los 4 países, ¿de acuerdo? Saliéndome un poquito del tema, por ejemplo, en la Unión Europea sí está unificado el sistema aduanero de la Unión Europea, por lo tanto allá no hace actualizaciones cada país, sino que la hace toda, en este caso la mancomunidad, que para el caso es la comunidad europea. Para el caso de nosotros no, simplemente la comunidad andina hace recomendaciones y cada país con su autoridad aduanera las implementa y así se hace la actualización. Y a nivel internacional, es decir, el sistema armonizado, los 6 primeros dígitos, lo hace la Organización Mundial de Aduana. Entendido, muchas gracias, señor. Ok, con gusto. Bien, vamos entonces con un segundo ejemplo. Hablemos de este producto, el 21069090. Entonces, el 21069090 es un producto con vitaminas. Entonces, en la subpartida de nomenclatura andina o de N andina, básicamente se lo va a encontrar como una emulsión con vitaminas A y D. Por lo tanto, está clasificado como un complemento alimenticio. Y dentro de la descripción de la mercancía, que es lo que busca esta codificación, dice que es un producto utilizado para el buen estado del organismo y no tiene un efecto terapéutico o profiláctico específico, sino que más bien es un complemento alimenticio. Entonces, siempre que encontremos el 21069090, sabremos que es un producto de vitaminas que no es un medicamento, sino un suplemento o complemento alimenticio. Nada, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Eso a manera de ejemplo, ahorita profundizamos un poco más. ¿Qué pasos deben seguirse para una adecuada clasificación? Esto está dentro de los documentos que les hemos compartido, por eso les decía, es importante o más me interesa como su tutor o instructor o acompañante en este proceso de formación virtual, es sacar la información de mayor relevancia, irla explicando para que ustedes la puedan apropiar de una manera más detallada que ponerlos a hacer una presentación pues de una extensión de documentos que como ustedes vieron fácilmente puede pasar de 200 páginas porque no lograríamos el objetivo. Entonces, prefiero construyamos la evidencia entre todos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, identificar la mercancía, es decir, reunir todos los datos de la mercancía, incluyendo su composición, uso, presentación y demás. Por ejemplo, esta botellita de agua que tengo aquí, que obviamente voy a tapar sus marcas por efectos de derechos de autor y demás. Entonces, sabemos que es una botellita de agua, pero no basta cuando voy a clasificar un producto con saber que es solamente agua. No, tengo que tener muy claro qué es. Entonces, en este caso, por ejemplo, para poderla clasificar o identificar dentro de una partida o subpartida arancelaria o una nomenclatura arancelaria, tengo que saber que es agua potable para consumo humano en presentación en botella plástica por 300 milímetros de marca X colombiana, por ejemplo. Entonces, yo ya voy a tener como mucha precisión de qué tipo de producto se trata. Y no solamente eso, entonces tengo que saber si es natural, si tiene gas, si no tiene gas, si tiene minerales, si no los tiene y cómo es conservada. Entonces diré, no, es simplemente agua para uso o consumo humano sin gas de fuente natural. Entonces mire que ya me va a permitir buscar realmente la partida arancelaria que más se acomode al producto que yo quiero codificar o al cual quiero identificar. 2. Ahora debo localizar la partida, es decir, identificar el capítulo. No se olvide que el capítulo son los 2 primeros dígitos. Y después de localizar el capítulo, localizo toda la partida, es decir, los 4 primeros dígitos. ¿De acuerdo? Esos me van a indicar que ya he clasificado de manera general una mercancía en el sistema armonizado internacional. Después de tener ya ubicada esa mercancía en el sistema armonizado, ya busco la subpartida, es decir, los 6 primeros dígitos. Por lo tanto, ya es más específica la clasificación. Y finalmente, pues obviamente buscaré la subpartida, en este caso la nomenclatura andina que más se acomode al producto, que será una codificación completa de 8 dígitos. Cuando un producto, mucho cuidado muchachos, cuando un producto no tenga mayores especificaciones y no cumpla con las características, siempre habrá al final una codificación que diga los demás productos de tal cosa. Entonces, lo que no tenga una clasificación específica, siempre se colocarán los 2 últimos dígitos que digan los demás productos de X cosa, de acuerdo al capítulo que estemos consultando.
Eso me va a permitir dejar claro de que es un producto que no tuvo clasificación en otras partidas, por lo tanto, me acojo a las demás porque no está completamente o detalladamente especificado tal y como yo lo tengo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Eso en cuanto a la fundamentación general de esta evidencia, pero ahora voy con la presentación que les he compartido a ustedes, que es con la cual ustedes están desarrollando su evidencia. Y esta es una presentación un poco más específica de lo que nos pide la guía de aprendizaje. Entonces, primero vamos a empezar con las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura andina. Ya hemos hecho una descripción de qué se trata. Aquí unos datos de bastante interés que debo reforzar. Entonces, no se olviden, una clasificación arancelaria es un código y ese código identifica aranceles, impuestos, regulaciones que afectan a un producto que puede ser objeto de comercialización internacional, ya sea importación, exportación, tránsito o transporte. ¿De acuerdo? Hay distintos sistemas de clasificación arancelaria, cada uno tiene sus particularidades o desagrega aún más una mercancía, pero en todos los casos la base es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías o el SA, Sistema Armonizado Internacional. Tal y como lo habíamos anotado antes y respondiendo a algunas preguntas que ustedes hacían, esto lo regula y lo actualiza la Organización Mundial de Aduanas y actualmente tiene unos 200 países y uniones aduaneras utilizando esta nomenclatura. Entonces, no solamente son países, sino uniones aduaneras. Por ejemplo, la Unión Europea cuenta como un solo. Entonces, todos los países de la Unión Europea están agrupados. Por lo tanto, podemos decir de que es prácticamente la totalidad de países del mundo los que están acoplados al sistema armonizado. Y en la actualidad, el 98% de todas las transacciones internacionales, llámese importación, exportación, tránsitos o transporte internacional, se hacen con base en el sistema armonizado. Entonces, mire, es un porcentaje altísimo, el 98%. ¿De acuerdo? Reiteramos y fortalecemos. Entonces, ¿qué será un código arancelario? Básicamente es una clasificación arancelaria, se basa en el sistema armonizado de 6 dígitos y cada país puede añadirle más cifras. En este caso, una comunidad o un grupo de países puede añadir la séptima y octava cifra y un país específico la novena y décima con el objeto de identificar de la mejor manera posible un producto o mercancía. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, por eso les entregaba esa información y por eso preferí apoyarles un poco con esta presentación, el sistema armonizado tiene más de 5.000 grupos de mercancías. Ojo, 5.000 grupos de mercancías. Entonces, eso es una cantidad impresionante de productos, así que los que nos imaginemos, porque todos los productos que son objetos de comercialización internacional deben tener un código arancelario y obviamente pues sería muy difícil colocarlos a ustedes a leer todo eso. Y estos sistemas armonizados tienen una estructura jerárquica, entonces tienen unas secciones, entonces cada sección dice de qué se trata, entonces por ejemplo productos agrícolas, productos pecuarios, productos de manufactura en cuero, ¿de acuerdo? Después vienen unos capítulos, el capítulo es mucho más específico, luego se conforman las partidas, que son los 4 primeros dígitos, luego las subpartidas, que son los 6 primeros dígitos, que es el estándar internacional, y luego ya vienen las nomenclaturas específicas, que para el caso nuestro aplica N andina, que son los 8 primeros dígitos. Y reitero, el arancel para el caso o el código arancelario para el caso de Colombia serán 10 dígitos y los dos últimos dígitos obviamente reposan en los documentos que emite la autoridad aduanera, en este caso la DIA. Eso para que lo tengamos como muy en cuenta. Y cabe anotar también que los aranceles o el libro de aranceles o el arancel aduanero colombiano viene con una aplicación importante de las normas y también notas explicativas. Entonces, él le va a indicar en detalle cómo se debe clasificar, cuándo se clasifica, cuándo sí, cuándo no, cuándo se coge un 00 al final, cuándo se trabaja un 99 al final, en fin, cada uno de ellos tiene una explicación bastante en detalle. Aquí les he traído, como la guía de aprendizaje dice que debe ser con gráficos, debe ser entendible, no solamente texto, pues hemos hecho eso. He traído un ejemplo de una codificación de una subpartida completa, en este caso para el caso de Colombia, ¿de acuerdo? Para el arancel colombiano, para permitir explicarme. Entonces, en la parte superior dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quiere decir los 10 dígitos que conforman en este caso un código arancelario, y vamos a explicar cada 2 dígitos que están en diferente color. Por ejemplo, este código arancelario será el 02, 01, 30, 90, 00, ¿de acuerdo?
El 02, es decir, los dos primeros dígitos son el capítulo del arancel, ¿de acuerdo? Los cuatro primeros dígitos, es decir, 0201 será la ubicación de la partida dentro del capítulo. Entonces, la ubicación 01 del capítulo 02 nos da un producto y estos cuatro dígitos en conjunto se llama partida arancelaria. Y luego empieza a desagregarse aún más. Entonces, se agrega el 30, por lo tanto, los 6 primeros dígitos se llamarán subpartida arancelaria. Si agrego dos más, en este caso el 90 para el ejemplo, ya será el sistema específico para N andina, es decir, nomenclatura andina aplicado para los 4 países que estamos trabajando. Y para el caso de Colombia, mire, como no hay una descripción adicional de este producto para Colombia, se le coloca el número 00. Por lo tanto, ese será el arancel o el código arancelario de un producto para Colombia. Entonces, este producto será el 0201 30 90 00. Para efectos de mayor entendimiento, podrían ustedes, por favor, buscar este producto en el documento o en los documentos que yo les he compartido y sabremos de qué se trata, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esa ubicación de ese producto? Entonces, simplemente nos vamos a la nomenclatura andina, nos vamos del capítulo 1 al 30, porque estamos trabajando en detalle el capítulo 02, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al documento que les he compartido, nos vamos al capítulo 2. Entonces, mire que desde aquí ya sabemos, el capítulo 2 está en la sección 1 y el capítulo 2 dice que son carnes y despojos comestibles, ¿de acuerdo? Ese es el capítulo 2. Entonces, vamos al capítulo 02. Simplemente nos desplazamos y llegamos al capítulo 02 en detalle. Aquí está toda la clasificación arancelaria. Como se dan cuenta, solamente este primer documento tiene 134 páginas. Aquí están todas las notas, explicaciones, dimensiones, medidas, sistemas de conversión, todo lo que ustedes puedan ver. Y aquí llegamos al capítulo. Entonces, el capítulo 1 dice que son animales vivos. No nos sirve porque el ejemplo que estamos trabajando nos dice que vayamos al capítulo 02. Entonces, nos vamos al capítulo 02. Y aquí lo tenemos, capítulo 02. Entonces, dice que son carne y despojos comestibles. Y mire que una vez yo identifico ya los dos primeros dígitos, ya sé de qué tipo de producto me está hablando. Vuelvo a mi código. Entonces dice, vamos a trabajar el 0201, es decir, eso será la partida arancelaria. Y mire que el 0201 lo encuentran aquí y mire que va especificando. Entonces dice, el 0201 serán carnes de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. Entonces mire lo que hace el sistema arancelario. Me va dando mayor descripción y mayor detalle a un producto. Si yo me quedaba solamente con el capítulo, era carne y despojos comestibles, pero mire que era carne de lo que sea. Cuando ya voy a la partida y ya sé que es la 0201, ya me dice, ojo, si es carne, si es comestible, pero es de la especie bovina y puede ser fresca o refrigerada. ¿De acuerdo? ¿Qué dice mi ejemplo? Dice que la subpartida será 020130. Entonces busco aquí 020130. Entonces mire, me va dando mayor explicación. Entonces, ¿qué me dice hasta ahí la subpartida arancelaria? Me dice que lo que yo estoy ahorita trabajando en el ejemplo será carne y despojos comestibles, carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada, pero va a ser carne deshuesada. Miren, aquí está muy claramente el 020130. Dice que es deshuesada, ¿de acuerdo? Ahora sí me dice, coja los otros dos dígitos de la N andina, será el 90, entonces busco por aquí el 90 a ver qué me dice. Y resulta que ya no hay 90, porque del 0201-3000 pasa ya al 0202. ¿Qué quiere decir el 90? El 90 en este caso quiere decir que para la Comunidad Andina de Naciones, ¿de acuerdo? Existe un código que presenta mayor detalle que el sistema armonizado global o nacional. Por lo tanto, todo lo que se clasifique a partir o en códigos diferentes a estos tendrán una clasificación que 0201, correcto. ¿Qué significa que tiene una desagregación más grande o más específica, mejor, dentro de los países que conforman, en este caso, la Comunidad Andina de Naciones? Entonces, para información de ustedes, ¿qué es la clasificación 90? Quiere decir que la carne está deshuesada, pero
se puede transportar ya sea fresca o refrigerada, tal y como lo dice en el arancel, pero serán piezas magras de carne, ¿de acuerdo? Deshuesada, pero serán piezas magras. Y para el caso de Colombia le agregamos 00, quiere decir que no hay una definición más precisa de este producto y se queda en la definición del arancel armonizado más la especificación que se haya dado en la comunidad andina. Y ojo, aquí aparece unas letras UF, ¿de acuerdo? Que quiere decir unidad de medida o unidad en la cual se hace los trámites correspondientes a la facturación o a la reglamentación. Y por lo tanto, todo lo que sea carne de esta codificación debe tramitarse con una unidad de peso o de medida que serán los kilogramos. A eso hace referencia. Entonces, lo que hace el arancel es permitirnos identificar de manera muy clara y muy precisa un producto para saber realmente qué va a pasar. Supongamos que usted dentro de esta carne colocó unas vísceras. Entonces, la autoridad aduanera puede aprender y decomisar esa mercancía porque está mal declarada, porque usted dijo que iba a llevar carne deshuesada para consumo humano de tipo bovino. En ninguna parte dijo que usted iba a llevar vísceras, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia del arancel y por eso debo clasificar de la manera más específica posible. ¿Me dejo entender, por favor, hasta ahí? ¿Es claro? Sí, señor. Vale, perfecto. Si alguien tiene dudas, preguntas, siga, por favor. Si digamos alguien haciendo ese proceso se equivoca con la descripción y todo, se cobra multa de devolución o cómo manejarían ese tema. Bien, excelente pregunta. Depende del tipo y naturaleza de la mercancía y del tipo de operación. Por ejemplo, si es un producto que no es perecedero, no es sensible y no representa riesgo para un país, para su soberanía o para su integridad, se puede aplicar una multa. Pero, por ejemplo, si hay error en la clasificación de un producto que presenta riesgo, la mercancía puede ser decomisada, aprehendida, incluso los responsables pueden tener sanciones de tipo penal, ¿de acuerdo? No solo administrativo, sino penal. Ejemplo, en lo que estamos viendo de la carne, si hay un error en la clasificación arancelaria por ser un producto de consumo masivo, el impacto es grandísimo. Incluso puede haber sanciones gravísimas, tanto a los agentes aduaneros como a los auxiliares, mejor dicho, la función aduanera, como los transportadores que hayan hecho la inadecuada clasificación de la mercancía por el riesgo biológico que ello representa. Bueno, muchas gracias. Ok, siga, Januer. Entonces, buenas noches compañeros. Sí, señor, lo que usted decía, el caso de las declaraciones mandadas, muchas veces pasa que cuando se dan las restricciones nacionales en las vías del país, como este puente festivo que acaba de pasar, muchas veces hacen las declaraciones de la carga en los vehículos y las que pasen en el manifiesto. Pasó un caso, detuvieron un vehículo, le hicieron inspección y había mercancía que no estaba declarada en el vehículo. En ese momento se hizo la decomisión de la mercancía y muchas veces se hace la inmovilización del vehículo hasta que se ajusta o se demuestra que esa mercancía sí estaba declarada legalmente. Sí, señor, es correcto. Y como vuelvo y repito, siempre y cuando la mercancía no represente riesgo para la integridad de un país, ¿no? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de productos cárnicos y que vienen en cadena de frío, solamente el hecho de un retraso puede ocasionar la pérdida, daño, deterioro y el riesgo biológico para un país. Por lo tanto, en ese caso las sanciones son de manera inmediata y son extremas. Entonces es aprehensión, decomiso, aprehensión de mercancía, la destrucción de la misma y la aplicación de sanciones a las que haya lugar. Pero, por ejemplo, si el tema es, pongamos un ejemplo relativamente de fácil manejo, llantas, neumáticos para vehículos. Entonces ahí sí hay opciones de subsanar y todo, porque realmente puede darse el caso de que se presente un error voluntario o involuntario, se pagarán las sanciones, pero se puede corregir la situación, ¿de acuerdo? Pero en otros casos no. Imaginemos, y volvamos al ejemplo de siempre, el tema de pandemia. Imaginemos que hubiese habido un inconveniente con la clasificación arancelaria de las vacunas, con la urgencia que se tenía, pues la situación era bastante complicada. Obviamente se podía subsanar siempre y cuando se corrobore que las vacunas eran originales, reales, e iban a tener una situación de emergencia, pero las sanciones iban a ser supremamente costosas u onerosas. Entonces depende mucho de la coyuntura, del tipo de producto, de la naturaleza de las cargas y de la falta que se haya cometido.
¿de acuerdo? Hay veces, por ejemplo, no se olviden, ¿no? En todo el tema de transporte y en todos los temas de comercio y logística, ni siquiera se permiten tachones o enmendaduras. Entonces, supóngase que un documento por X o Y motivo se dañó y se volvió borroso un dígito, entonces eso se puede subsanar, se paga una multa, se subsana, porque son situaciones que no deberían pasar, pero que pudiesen pasar. Y ya. Pero, por ejemplo, si en lugar de una enmendadura hay un tachón que hace presumir la falsedad en la clasificación o la identificación de un producto, automáticamente debe aprenderse y decomisarse. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta. Continuamos entonces, después de este ejemplo. Ya tenemos claro cómo es la codificación, cómo debe hacerse, hay un ejemplo ahí. Entonces, aquí hay un tema importante de cómo interpretar, no, más bien de cómo identificar cada uno de los códigos, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, el primer y segundo dígito siempre serán el número del capítulo, ya lo hemos dicho, pero para mayor profundidad, comentarles de que actualmente los capítulos van del 01 al 97, ¿de acuerdo? Hay excepciones, una de ellas es el capítulo 77, porque el capítulo 77 está reservado para futuras actualizaciones del arancel. Entonces encontraremos desde el 01, 02, en fin, todos hasta el 97, excepto el 77. Es el único que está disponible para efectos de actualizaciones futuras. Y también es bueno que tengamos en cuenta que los capítulos se agrupan en secciones. Actualmente hay 21 secciones, es decir, cada uno de los capítulos están dentro de una sección, como vimos en el ejemplo, sección 1 tal cosa, sección 2 eran cárnicos, entonces hay 21 secciones como estas donde se agrupan los 97 capítulos, excepto el capítulo 77. Segundo punto de alto valor, el tercer y cuarto dígito son la partida, es decir, cada capítulo está subdividido en partidas y esos segundos dígitos van del código 01 hasta el código 99. Entonces, miren la cantidad de productos tan impresionante que tiene un sistema armonizado arancelario. El quinto y sexto dígito será la subpartida del sistema armonizado, es lo globalmente aceptado o lo normalmente reglamentado por la Organización Mundial de Aduanas. No se olviden, el 98% de los productos a nivel mundial tienen sistema armonizado y se comercializan, transportan o se intercambian de acuerdo al sistema armonizado. El séptimo y octavo dígito, no se olvide, es la subdivisión de nomenclatura combinada, es decir, la NCO, nomenclatura combinada para un grupo de países. Para nuestro caso aplica N andina o la nomenclatura de la Comunidad Andina de Naciones. Y el noveno y décimo dígito es lo que se denomina arancel de un país o el código arancelario de un país, que para el caso aplica el arancel o código arancelario colombiano. Serían los 10 dígitos. Y no se olviden que cuando no hay una descripción más detallada dentro del país que la que está en N andina, simplemente se coloca los dígitos 00 al final, pero siempre llevarán los 10 dígitos. Aquí hay otro ejemplo de sistema armonizado. Entonces, la sección 2, productos de reino vegetal, el capítulo 07 serán hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. La partida, es decir, el conjunto 0701 serán papas frescas o refrigeradas, y si nos vamos al sistema armonizado o la subpartida, por ejemplo, el 070110, serán productos de reino vegetal, hortalizas, plantas, raíces, tubérculos alimenticios, específicamente papas frescas o refrigeradas, pero en este caso serán para siembra. Esa es la manera como se entiende y cómo se clasifica un código o una nomenclatura arancelaria. ¿De acuerdo? Eso para que ustedes lo tengan como mucho más fácil de comprender. Para clasificar existen unas reglas, ¿de acuerdo? Son unas reglas universalmente aceptadas, que básicamente lo que hacen en esta presentación es reiterar lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces ya tenemos claro que la clasificación se hace teniendo en cuenta la sección, capítulos, partida, subpartida y nomenclatura común o específica de países hasta llegar a un arancel de un país definido, pero para llegar a esa clasificación uno tiene que tener en cuenta unas reglas. Están en la presentación, no me voy a detener mucho en ellas, solamente voy a hacer la especificación. Entonces la regla 1 básicamente dice que los capítulos o subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ¿de acuerdo? Me explico, si hablamos del 02 que son productos cárnicos, simplemente todo lo que sea 02 me dice que serán productos cárnicos y ya, solamente es indicativo. Esa es la regla 1.
¿de acuerdo? Y lo que hacen es organizar en este caso un sistema armonizado, un sistema arancelario para tratar de ubicar de manera más fácil dónde se podría encontrar un producto cuando necesito clasificarlo o corroborarlo. Esta regla también dice que los títulos son informativos, pero tienen consecuencias jurídicas, es decir, si el capítulo 02 me dice que son cárnicos y yo coloco una verdura con esa codificación, a pesar de que es indicativo, ese error puede tener consecuencias o debe tener consecuencias jurídicas y por supuesto legales. Entonces eso es básicamente lo que dice la regla 1 en detalle. La regla 2 habla de artículos incompletos, mezclados o desmontados y lo que hace es definir en 2 ítems cuándo un producto puede clasificarse como incompleto, cuando como mezclado o cuando como desmontado. Entonces, incompleto es cuando le falta algo. Mezclado es cuando está conformado parte de una cosa y parte de otra cosa. Por ejemplo, un producto con suplementos de vitamina A, hierro y zinc. Entonces, ese es un mezclado. Y otra cosa son los productos desmontados. Por ejemplo, un sistema de frenos para un vehículo X. Entonces, eso viene desmontado, no viene en un solo producto como tal, sino que viene un famoso kit, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que busca la regla 2, es explicarnos cómo se hace la clasificación cuando son productos incompletos, mezclados o desmontados. La regla 3 habla de mercancías constituidas por más de una materia, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo, de manera muy clara, está subrayada o mejor resaltada en verde, dice máquina de cortar cabello con motor. Entonces, claro, sabemos que es una máquina de cortar cabello, pero tiene motor. Por lo tanto, las máquinas pueden ser para cortar cabello y no necesariamente tienen que tener motor. En este caso es una máquina de cortar cabello, pero tiene motor. Por lo tanto, debo clasificarla en 85, 10, 20, 10, 10, de manera específica, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque debo dejar claro de que es una máquina que tiene un motor, en este caso eléctrico, y que me sirve para cortar cabello. Punto. Otro ejemplo, un asiento musical combinado con juguetes. Entonces, mire, si yo clasifico solo como asiento musical, puede ser un asiento para un músico profesional. Pero cuando ya digo que es combinado con juguetes, ya sé que no es un asiento para un músico profesional. Muy seguramente es un juguete. Entonces, esa clasificación me permite saber dónde debo tener exactamente un producto. Y el último ejemplo dice cepillo con espejo. Entonces, como es un cepillo con un espejo, ¿de acuerdo? Es 9603-900000. Pero si fuese un espejo con cepillo, la clasificación es diferente, porque ya no lo clasifico en cepillos, sino en espejos. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Y la única manera de aprender a clasificar o hacer clasificación arancelaria o codificación arancelaria es con la práctica. Es la única situación, es sentarse, buscar en detalle un producto y usted lo puede hacer de manera muy fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo invito a que busque la clasificación arancelaria de su teléfono celular, por ejemplo. Búsquelo. Vaya por cada sección, mire dónde puede estar, luego busque el capítulo y luego empiece a desagregarlo hasta que encuentre cuál sería la clasificación de su celular en Colombia. Entonces será un ejercicio interesante que le va a permitir comprender un poco mejor de qué se trata. Perdón, siga, por favor. Siga, Elkin. Creo que se le activó el micrófono. Siga, Sí, Elkin, lo escuchamos. eh, una consulta. Eh, Sí, señor. en caso de que, por ejemplo, haya un producto que no exista o sea, un nuevo producto que todavía no tiene esa clasificación en la nomenclatura en andina, ¿cómo se gestionaría esa inclusión para el transporte o el comercio aquí en Colombia? Esa parte, o sea, no sé qué, qué producto podría ser, pero y si no estuviera y Vale, fuera nueva perfecto. para integrar al país. Perfecto. Los estudiosos del arancel o del sistema armonizado dicen que el 98% de los productos que son objeto de comercio y transporte internacional están dentro de la clasificación arancelaria, pero también dicen que el 100% de los productos tienen clasificación. ¿Por qué razón?
porque todo producto, por loco que nos parezca, por nuevo que nos parezca, es el resultado de un proceso investigativo y el proceso de una evolución de unas materias primas. Y en el peor de los casos, las materias primas con las que se hizo ese producto están ya dentro del arancel. Por lo tanto, todo producto puede ser clasificado. En el caso más loco o impensado de que no existe el producto y solo encontramos las materias primas y solo encontramos la partida, ¿de acuerdo? Ni siquiera hay una subpartida, sino la partida. Entonces la clasificación será los dos primeros dígitos del capítulo, los dos siguientes dígitos que conforman la subpartida y luego se agrega 000000. Quiere decir que la clasificación de ese producto corresponde a la última evolución que tiene el arancel sobre ese producto. Por lo tanto, todo producto, sin excepción, es objeto de clasificación arancelaria. Todos, sin excepción. Y basta con mirar las secciones. Vuelvo nuevamente al documentico que les estaba enseñando o que les estaba compartiendo, que es el primero. Entonces, mire, hablemos o inventémonos o trabajemos cualquier producto. Entonces, la sección 1 serán animales vivos y productos de reino animal. Entonces, mire que todo lo que es reino animal está ahí. Es decir, todo producto que venga de ahí tiene clasificación. La sección 2 serán los productos de reino vegetal. Entonces, mire, todo lo que falta está ahí. Lo 3 ya es un poco más específico, ya serán grasas, aceites animales o vegetales, productos de desdoblamiento, es decir, de producción, en este caso de grasas y aceites. Y pueden ser elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Entonces, todo lo que sea grasas, es decir, subproductos de reino animal y vegetal están ahí. La cuarta sección ya son industrias alimentarias, ahí entran bebidas, líquidos alcohólicos, vinagres, tabacos sedáceos, tabacos elaborados, sucedáneos, o tabacos elaborados. Entonces, todo lo que sea eso está en la sección 4. En la sección quinta están todos los minerales. En la sección 6 están todos los productos de industrias químicas o industrias conexas a la química. Entonces, alguien puede decir, bueno, lo de la biotecnología es relativamente nuevo, ¿no? Y la biotecnología puede ser, o puede tener un componente químico, o puede tener un componente biológico, ya sea animal o vegetal. Por lo tanto, hay clasificación. La sección 7, todo lo que son plásticos y sus manufacturas, cauchos y sus manufacturas. 8, todo lo que tiene que ver con pieles, cueros, peletería, manufacturas de estas materias o artículos de talabartería o guarnicionería, es decir, todo lo que tenga que ver con cueros sintéticos similares, aplica ahí. La sección, esta es la 8, ¿de acuerdo? La 9, todo lo que tiene que ver con madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas. Y lo propio, la espartería o cestería. Entonces, por ejemplo, todo lo que son canastos, todo lo que son sombreros, todo eso puede estar aquí. La sección 10, pastas para madera y demás materias fibrosas o celulósicas. Aquí entra el papel, el cartón, todo lo que sean desperdicios, desechos, en fin, entra en la sección 10. Y este es el primer documento. No se olvide que son 21 secciones. Entonces, mire, solamente en las 10 primeras secciones casi que encontramos el grueso o la gran mayoría de productos que puedan ser objetos de comercialización. La 11, todo lo que tiene que ver con textiles y manufacturas. La 12, calzados, sombreros, todo lo que son tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas. Fustas son empaques, por ejemplo, de espadas, de navajas, plumas, artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas para el cabello. Todo eso está en la 12. En la 13, todo lo que son piedras, yesos, cementos, todo lo que sea materias análogas como productos cerámicos, vidrios o manufacturas de vidrio. La 14, todo lo que son perlas, todo lo que son piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados, metales, bisutería, incluso monedas. Todo eso se clasifica en la 14. La 15, todo lo que son metales comunes y manufacturas de esos metales. Entonces aquí entra todo lo que tenga que ver con hierros y sus derivados, fundiciones de hierros, cobres, aceros, líquidos, todos los metales sin excepción. Luego viene la 16, son máquinas y aparatos. Entonces, mire que aquí están las máquinas y aparatos. Entonces, que sean eléctricos y sus partes, aparatos de grabación, de reproducción de sonido. Entonces, mire que aquí aparece todo, televisores, accesorios y demás. En la 17, material de transporte. En la 18, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, control de precisión, instrumentos, en fin. En la 19, armas, municiones y sus partes y accesorios. No se olviden que esto es restringido de importación y exportación. Y solamente, mejor dicho, hay una prohibición, solamente lo puede hacer Indumil, pero tienen clasificación arancelaria, que es la 93, todo lo que sean armas, municiones y sus partes y accesorios.
La sección 20, mercancías y productos diversos. Entonces, mire, aquí aparecen muebles, mobiliarios, todo lo que tiene que ver con muebles médicos, quirúrgicos, en fin, juguetes, todo lo que son manufacturas directas relacionadas con juguetes y accesorios, también aparece ahí. Y la 21, objetos de arte, colección y antigüedades. Entonces, mire que prácticamente cualquier producto que se nos ocurra está dentro de alguna de las 21 subsecciones. ¿De acuerdo? Señor instructor, Siga, por favor. es que yo tengo aquí un ejemplo, yo tengo en las manos en este momento un manifiesto y me habla del código de la clasificación 7544. Y estaba viendo lo que su merced decía y decía que níquel y productos de níquel. Y hasta donde tengo entendido son latas. Entonces Veamos se a ver. habla de los materiales. Veamos la clasificación específica. 7544 me dijo. Sí, señor. Busquémosla. Estamos justamente en el arancel, entonces nos vamos a buscar específicamente toda la partida que tiene la compañera. Entonces, ojo, la 75. ¿Qué hago? Lo primero que hago, y nos sirve como ejemplo, es ubicar la sección, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 75 me habla de níquel y sus manufacturas. Deme la subpartida completa, por favor, los 6 primeros dígitos. 754453. 7544. Mire que aquí él le va diciendo, ¿no? De aquí en adelante siguen perfiles, alambres, chapas, hojas, tiras. Entonces él le va dando descripción. Bien, y se nos termina por aquí en el caso de la nomenclatura colombiana, 7544. Entonces, miren, no tenemos 7544, pero tenemos 7508. Eso termina aquí. Conclusión, son accesorios de níquel o latas, ¿de acuerdo? Derivadas del níquel, porque la clasificamos de acuerdo a la última partida vigente. ¿Qué quiere decir? Que la clasificación en ese caso de ese producto no está definida en el arancel dentro de la codificación estándar, sino que es aplicable a una regulación específica, en este caso para comunidad andina. Al ingresar a la página de la DIAN, yo puedo colocar el dato exacto de las subpartidas, es decir, los 6 primeros dígitos, en este caso 75, 44, 90, creo que es el que aplicaría, y nos debe aparecer la descripción detallada o actualizada de la nomenclatura que es objeto de la revisión, pero sin lugar a dudas serán latas de níquel o materiales similares. ¿Por qué razón? Porque pueden ser de aleaciones de níquel o de metales similares al níquel sin aleación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podrían ser clasificadas como latas, Ok, sí, señor. ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace normalmente. No se olviden que los PDF que les hemos compartido aquí son indicativos, ¿de acuerdo? Este es toda la base de Comunidad Andina de Naciones. Como ustedes pueden ver, está el logo aquí de Comunidad Andina de Naciones. En ese caso, la codificación completa, entramos a la página de la DIAN, damos el código y automáticamente nos sale en detalle de qué se trata. ¿De acuerdo? Regáleme un minuto, dejo de compartir ahí y regáleme todo el código arancelaria, por favor. 75445349. Confirmo, 75 44 73 49. 53, señor instructor. 53 49. Sí, señor. Entonces, ingresando, pues hay que tener acceso a una cuenta específica que hay que crear. Usted ingresa a la página de la DIAN y puede buscar el arancel específico a qué hace referencia o a qué tipo de producto corresponde la nomenclatura que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme mirar que la página está súper, hiper lenta.
No se olviden que para efectos de consulta de un arancel en la página de la DIAN hay que entrar por MUISCA y ahí hay una opción que se llama consultar por su partida arancelaria la información adjunta y le permite colocar el arancel y hacer la solicitud de la información pues en línea. Estoy tratando de hacerla para indicarles, pero está súper lenta, no me deja ingresar en detalle. A ver. Realizar una búsqueda con su partida 754473. 53. 53. 754453. Sí, señor. Bien, ahí hay un tema interesante y de acuerdo al resultado oficial dice que la codificación arancelaria tiene un error, por cuanto el código específico finalizado en subpartida 53 no existe. Por lo tanto, debe clasificarse por el capítulo 75, que es níquel y sus manufacturas, y la partida subsiguiente, que la partida subsiguiente no puede ser 44, sino debe ser 7501 o 7502 o hasta las vigentes para el código arancelario. Por lo tanto, al no encontrar el código correcto, debe ser objeto de reporte o de excepción especial, ¿de acuerdo? Entonces, el producto está relacionado con níquel y sus manufacturas y básicamente es transformación de níquel y sus manufacturas, pero como clasificación o codificación arancelaria completa no existe. Hay que tener mucho cuidado con ese producto, si es de un documento oficial o formal. Sí, señor, pues es un manifiesto de carga. Sí, pero no se olviden que ya nos lo comentaba el compañero, Sí, sí, señor. a diario se ve ese tipo de situaciones en las que hay que hacer subsanación y por supuesto pagar las sanciones a las que haya lugar o cumplir con los tiempos de ley, porque esa partida como tal no existe. Ok, gracias, señor inspector. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud, algo más al respecto? Vuelvo a compartir pantalla. Bien, entonces seguimos aquí con otro ejemplo para profundizar un poco la regla 4, que se llama asignación por analogía. Entonces tenemos en el ejemplo cigarrillos naturales de base de hierbas, es decir, es 80% cigarrillo y 20% de hierbas. Entonces, ¿qué es lo que usted en este caso va a clasificar? ¿Unas hierbas hechas cigarrillo o un cigarrillo hecho de hierbas? Entonces, lo más lógico, la analogía me dice que será un cigarrillo hecho de hierbas. Por lo tanto, lo clasificaré en la partida 2402 y específicamente en la clasificación arancelaria 2402-900000, que básicamente podría ser una descripción muy detallada de este tipo de producto, ¿de acuerdo? Y no se olviden que la aplicación de las reglas va en orden. Si no puedo clasificar con la 1, cojo la 2, si no puedo la 2, cojo la 3, si no puedo la 3, cojo la 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? La regla 5 es específica para estuches y embalajes, por ejemplo, una guitarra con estuche, entonces obviamente es 99% guitarra y el resto es un estuche, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a clasificar ese tipo de cosas, si viene con el producto de origen, pues se clasifica con el producto más un componente adicional. Si el estuche fuera solamente el estuche, tiene una clasificación diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que tener claridad entre lo que es un envase, un empaque y un embalaje. Y de acuerdo a eso se define cómo se puede clasificar. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan revisar en la presentación. La regla 6 habla de subpartidas. Quiere decir que cuando hay subpartidas de una misma partida, se determina legalmente los textos o las notas legales que más se ajusten al producto que yo quiero clasificar. Por ejemplo, un macerador de cerveza
es un 90% calentador de agua. Por lo tanto, no lo puedo ubicar en los elementos propios de cerveza o de la industria cervecera, sino como un calentador de agua, porque precisamente el macerador de cerveza lo que hace es calentar un líquido para transformarlo o producir en algo. Por lo tanto, se clasifica por subpartida arancelaria más que por, en este caso, capítulo y subcapítulo específico. Eso es básicamente lo que tiene que ver con la partida y subpartida arancelaria. Entonces ahí ya con las dos presentaciones, o más que todo con esta que acabamos de revisar, usted puede cumplir con la evidencia, puesto que lo ideal era transferirle un poco de qué se trata esta situación específica de clasificación arancelaria y, como vuelvo y repito, quien desea ampliarla, profundizarla, recortarla, aumentarla, lo puede hacer. De lo contrario, simplemente coloca sus datos y cumple con su evidencia, porque lo ideal de este encuentro era socializar esa importante temática que, como vuelvo y repito, es de mucha experticia, de mucho estar trabajando, de mucha consulta con los auxiliares de la función aduanera, con la gente de aduanas, con la gente de la DIAN, y de mucha consulta en el sistema MUISCA de la DIAN para entender qué tipo de producto y por qué se hizo una clasificación y si realmente existe o no esa clasificación. En el ejemplo que ponía la compañera o en el caso de la subpartida que encontramos con la compañera del manifiesto, cualquier cosa puede estar pasando. Pero, por ejemplo, si la autoridad aduanera encuentra esa situación que no hay ese código de clasificación arancelaria para el país, le corresponde automáticamente la aprehensión y decomiso de esa mercancía hasta que se esclarezca la situación. Téngalo, por favor, muy en cuenta, porque es un tema bastante sensible. Lo que pasa es que buscar una partida arancelaria dentro de más de 5.000 grupos de productos o de mercancías, pues no resulta nada fácil, y obviamente creemos que no hay una persona que conozca en detalle cómo clasificar todas y cada una de las mercancías que existen en el comercio mundial. Entonces aquí se presenta de todo un poquito. Bien, vamos a socializar de manera muy rápida la evidencia siguiente para que ustedes la resuelvan de aquí. Esa tiene fecha de vencimiento del próximo martes. Es una evidencia bastante sencilla, pero bastante interesante, y es del componente que complementa todo lo que hemos venido haciendo. ¿Qué pide la evidencia? Que cada uno de ustedes haga una historieta sobre las variables de mercado, ¿de acuerdo? Entonces dice que una historieta, básicamente, pues, todos conocemos las historietas tipo cómic, tipo historietas, en fin, las que vienen en los periódicos y demás. Lo que debe hacer cada aprendiz es plantear una historieta que tenga sus gráficos, que tenga su texto, que tenga sus muñequitos, puede ser en computadora, a mano alzada, cada uno de ustedes define, y lo que busca es que ustedes generen una historieta pequeña, muy pequeña, donde nos puedan contar algo sobre las variables de mercado, específicamente las 4 variables de mercado que ya vamos a trabajar. Sin embargo, la guía de aprendizaje y la presentación muestra que usted puede utilizar, si no quiere hacerlo a mano alzada o si no quiere hacerlo de alguna manera convencional, puede utilizar algunas aplicaciones que son de libre acceso, es decir, gratuitas y que están en la web, y sugiere, por ejemplo, Pistón, generador de cómics o Comics, y cualquiera de esas apps que son gratuitas le permiten a usted hacer historietas o crear historietas. De hecho, ahí hay una página, Make Believe Comics, donde usted puede crear historietas de manera suave o conjunta. Excúsenme un minuto, muchachos, porque hubo un tiroteo aquí fuera de mi conjunto. Regálenme en 2 minutos, creo que ustedes alcanzaron a sentir. Descargaron, para mi gusto, una mini UCI. Regálenme, por favor, 2 minutos. Subo porque estoy en casa y estoy con mi familia, pero fue una balacera terrible. Regálenme en 1 minuto, por favor. Claro que sí, señor. Muchachos, de lo que han estado más pendientes de la clase, el instructor no ha subido todavía la evidencia, ¿cierto? La que tenemos que realizar. No, no la he enviado, ya no ver. ¿Cuál? La de hoy Vale, sí la muchísimo. envió, es esa que está ahí. No, pero o sea, la evidencia como tal, la que tenemos que mirar, ¿qué le cambiamos, qué le dejamos? Porque Sí, lo que fue el Esa apoyo, es. lo que... esa fue la que mandó el WhatsApp.
La que mandó al WhatsApp, que la que es un PowerPoint. Ah, entonces es la misma. primera, Esa es la primera que envió. Oh, Esa su decía madre, listo. PowerPoint. Elkin, ¿ya te lo miraste? Sí. Esa fue la Sí, que ya él yo lo mandó, revisé. dijo que simplemente si querían solo le ponían el nombre o si le querían cambiar o Que quitar algo lo solamente hay ponían que ponerle el nombre y ya. Yo voy a hacerle Ah, eso. listo. Esta era la que nosotros hablamos el fin de semana, Elkin, la que nosotros decíamos que nosotros no la habíamos visto. Sí, esta es de la que yo te estaba hablando. Ah, listo, ya te la descargo. Gracias, muchachos, que tienen el trabajo y no alcanzo a escuchar bien la clase. Bueno, pues. Bueno, mis estimados, ya estamos nuevamente con ustedes. Excusen, por favor, pero tocaba mirar qué estaba pasando, pero realmente sí fue algo bastante grave lo que sucedió acá afuera. Discúlpeme, señor instructor. Una Siga, por preguntita. favor. La presentación que usted nos envió en PowerPoint es a la que nosotros debemos complementar o la que presentamos.
Perfecto, sí, solamente sí, solo sí. Ustedes desean complementarla o colocar algún ejemplo adicional, pero si ustedes desean colocarla tal cual como están, solamente colocan sus datos y la suben, no hay ninguna dificultad, ¿de acuerdo? ¿Me dejo entender, por favor? Sí, señor, gracias. Vale. Bien, bueno, les cuento, muchachos, de pronto alguna cosa los interrumpo o voy a tratar de avanzar. Debemos atender las autoridades porque fue bastante complicado lo que pasó aquí fuera de la casa. Entonces ya, de hecho, increíblemente ya llegó la policía porque descargaron un fusil de asalto aquí fuera. Fue impresionante. Pero la familia está bien, profe. Sí, afortunadamente aquí en la casa todos bien, pero estamos pendientes qué pasó aquí en el conjunto. Sí, claro. Bueno, muchachos, sí, como les digo, pues ahí sí, la cosa es seria porque una cosa son disparos, pero otra cosa es que descarguen un fusil de asalto. Si necesita apoyo policial o algo, me avisa. Claro que sí, muchas gracias. Ahí le estamos comentando. Como le digo, pues por fortuna también aquí en el conjunto vive eh, un teniente, entonces ya están en las labores. Vamos a ver qué pasó. Bueno, muchachos, sigamos. Bien, entonces, como les decía, esta segunda evidencia busca particularmente que ustedes hagan una historieta donde se desarrolle de alguna manera la temática relacionada con todo lo que tiene que ver con las 4 variables de mercado o el mix de mercadeo, como comúnmente se denomina. En ese orden de ideas, hay que tener muy en cuenta que se nos pide o se nos recomienda hacer una historieta corta en una sola página y ustedes pueden hacerla desde a lápiz, a mano alzada. Hay gente que es muy buena para dibujar, otros que somos muy buenos para hacer monachitos, como les digo yo. Incluso puede ser muñequitos muy fáciles y básicos, pero que nos cuenten una historia que nos permitan identificar, solamente identificar las variables de mercado o de mercadeo en este caso. ¿De acuerdo? Y esa es la evidencia que habría que hacer de aquí hasta el martes y que ustedes podrán subir. Obviamente la transformarán en formato de imagen, puede ser PNG, JPG, PDF o cualquiera de las aplicaciones de ley o simplemente a mano la escanean, la suben y por supuesto será tenida en cuenta. Recomendaciones importantes, la historieta debe contar una historia, así sea corta, y debe vincular a un consumidor final, porque como es de las 4 variables del mercado de mercadeo, pues obviamente deberá haber un consumidor final. Recomendaciones de alta importancia, debe ser creativa, debe ser adecuada, debe tener una ortografía correcta, por favor, mucho cuidado con la ortografía y mucho cuidado con la redacción, entonces debe ser como muy, muy específica. Y básicamente la historieta que vamos a plantear debe tener 4 elementos que dan cuenta de las variables de mercado. Básicamente son, la primera variable, un producto, ¿de acuerdo? Un producto, cualquiera o el que ustedes definan. Debe contarnos algo sobre el precio de ese producto, que es la segunda variable. No se olviden que las variables de mercado generalmente se denominan como 4P. Entonces, la primera es el producto, la segunda el precio, la tercera es la promoción y publicidad, que en otras palabras es la comunicación, y la quinta P es la plaza. La plaza es lo mismo que la distribución, es decir, cómo se hace la distribución, ¿de acuerdo? Y con una historia que puede ser cualquiera, ustedes pueden armar una historieta donde se evidencie que está el producto, el precio, la promoción y en este caso la plaza o la distribución. Ejemplo, para la misma botellita de agua, yo ya tengo un producto, entonces dentro de mi historieta contaré algo sobre esta botellita de agua. Haré una conversación entre 2 personas donde digamos que el precio de este producto es de tanto, si está bien o no está bien. También haré otros 2 muñequitos donde diré dónde miré esta botellita de agua y por qué me llamó consumirla. Y obviamente haré también alusión a cómo se distribuye. Entonces diré, mire, la distribución de esta botellita de agua se hace de manera intensiva en las tiendas de bar. Y es solo uno, hago una historieta para contar esa historia de cómo llega esa agua hasta su consumidor o usuario final y listo, ya está definido. Para que usted pueda completar esa historieta, usted puede anexarle al producto también un perfil de comprador, mostrar algo de la competencia, un área geográfica, en fin, que le va a permitir pues hacer una variable un poco más general. Pero en todos los casos lo que debe estar debidamente claro es por lo menos las 4 variables y un consumidor final. Con base en eso usted va a elaborar una historieta, va a contar una historia, ¿de acuerdo? Generalmente Disculpe, cómica. profe, Siga, por favor.
La P de la comunicación, ¿cuál es? Ah, perfecto. Entonces vamos, ¿no? P de producto, la primera. La segunda, P de precio. La tercera, P de promoción y publicidad. Eso es la comunicación. Entonces no se olviden, la comunicación se hace primero con promoción, es decir, promocionar un producto, ¿de acuerdo? Y segundo, con publicidad, es decir, con piezas que le permiten dar a conocer la intención de un producto. Entonces la tercera P es promoción y publicidad, que en resumen es la comunicación. Y la cuarta P de distribución es la plaza, entendida la plaza como el sitio donde se compra y vende un determinado producto. Gracias, profe. Con gusto. Bien, aquí dentro de la presentación que también les voy a compartir inmediatamente finalicemos, hay algo de la fundamentación. Ahí está en detalle las 4P, ¿de acuerdo? Ahí está producto, precio, plaza y promoción, publicidad. Ahí ya están definidas para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Y por qué razón esta parte de todo el componente de oferta y demanda, particularmente de demanda, pide que ustedes hagan esta historieta? Básicamente para que ustedes tengan claro y puedan analizar cómo interactúan las variables dentro de un mercado. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la razón por las que se trabaja esta evidencia o este tipo de evidencia. Y no se olviden que en la actualidad ya no se habla de las 4P del mercadeo, sino de una quinta P, que generalmente se denomina las 5P del marketing. Y lo que hace es añadir una quinta P, que para el caso, mire que decíamos que siempre vamos a tener un consumidor o usuario. En este caso, precisamente la quinta P es eso, es people o personas o la variable personas, que hace referencia a la interrelación de un cliente final en una experiencia, en este caso de venta. Entonces, ¿qué va a contar usted? Una experiencia de un proceso de compra-venta. Y en un proceso de compra-venta, en una historieta, usted va a encontrar todo. Producto, precio, promoción, publicidad, plaza y la gente. Siempre lo va a encontrar. Eso es básicamente lo que pide la evidencia. Ahí hemos definido las 4P en detalle para que usted lo tenga claro, qué es el producto, qué es el precio, qué es la plaza de distribución, cómo se hace la promoción y la quinta P del cliente o persona. Básicamente eso es lo que tendríamos que hacer. Les traje para compartir una historieta hecha por un aprendiz, también dentro de un proceso de formación muy similar a este. Entonces, mire lo que el aprendiz presenta, simplemente nos cuenta una historia muy sencilla. Entonces, dos personas, la una le pregunta, hola Keiner, ¿sabe usted sobre las variables de mercado? La otra persona responde, dice, sí, hola Andrés, sí, es un tema muy interesante para su emprendimiento. Él le responde, oh, magnífico Keiner, puedes compartirme tu conocimiento sobre el tema. Y él le dice, con el mayor de los gustos, apreciado amigo. Y le va comentando y le explica qué es el producto, qué es un comprador, qué es la competencia, qué es el área o plaza, ¿de acuerdo? Entonces le responde que es muy interesante y cómo se puede definir esas variables. Entonces él le explica ya en detalle, listo, producto es tal cosa, el perfil del cliente es tal cosa, tenga en cuenta que para eso usted debe tener muy claro el sexo, la edad, los ingresos, la parte psicográfica, el estilo de vida. Entonces el señor le responde, ah, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de cliente puede identificar? Él le muestra qué tipos de cliente puede identificar. Luego le dice cómo analiza la competencia. Entonces él le explica cómo se analiza la competencia y le especifica pues que ya la competencia es parte de lo que es promoción, publicidad y mercado. Y finalmente él le dice que bueno, entonces que le explique cómo es el tema de plaza de distribución. Entonces él le explica cómo se puede posicionar en una. Y listo. Entonces, mire que no tiene mayor complejidad, simplemente puso dos personajes y empezó a contar una historia. En este caso no lo hizo con la compra-venta de un producto, sino explicando en detalle cada una de las 4Ps que conforman las 4Ps del mercadeo. Entonces, es una evidencia completamente válida y que obviamente nos cuenta la historia y deja muy claro las 4 variables que pide la evidencia sean trabajadas. Abrimos el espacio, mis estimados, de dudas, preguntas, inquietudes, para que por favor ustedes nos den a conocer y con mucho gusto la resolveremos. Instructor, la presentación la subimos en la que dice presentación sobre métodos de pronóstico de la demanda. Sí, señora, es correcto. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Señor instructor, discúlpeme, ¿me repite hasta cuándo tenemos plazo de presentar la historieta? Hasta el próximo martes. Ok, gracias. Vale, perfecto. Entonces, como le digo, no se vayan a complicar mucho la vida con la historieta, algo muy puntual, muy sencillo. Asegúrese de que tiene precio, promoción,
producto y publicidad y listo, usted ha cumplido. Bien, mis estimados, entonces, no siendo más, por hoy los dejo, no sin antes agradecerles nuevamente toda su participación. No tenemos más preguntas o inquietudes, por supuesto, eso da lugar a que hagamos el cierre de nuestra sesión y para efectos de mayor comprensión de la temática, voy a dejarles subiendo de una vez la otra presentación, que es donde está incluso el lineamiento específico para el desarrollo de la historieta y también ustedes pueden complementar de paso ahí, si desean hacerlo, la presentación de N Andina para que les quede un poco más robusta o un poco más fácil de entender. Acabo de subir la presentación de apoyo, me confirman por favor si es visible y daremos por terminado nuestro encuentro de hoy. Sí, señor, sí es visible. Vale, perfecto. Entonces, de mi parte, un agradecimiento muy especial. Los dejo por hoy, casi van a ser las 9 ya, pero más que todo por el impasse que se presentó acá afuera para atender pues, las situaciones de rigor y de ley. Mil gracias por su Creo que sí, atención. señor, lo entendemos perfectamente. Vale, Que todo les salga muchísimas muy bien. gracias. Amén, así Feliz sea, muy noche. amables. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, doctor y compañeros. Buenas noches, compañeros. Descansen.